Buenas tardes o buenos días. Hoy vamos a continuar con la serie de clases que tenemos organizadas en el programa propio de Introducción a la Tecnología, luego de 4 clases que ustedes presenciaron de alguna manera virtualmente y aprovecharon con temas fundamentales que son para contribuir al trabajo de integración con el taller. Son temas que a lo largo del año los vamos a ir completando, pero considerábamos oportuno anticiparnos con estos temas para que ustedes puedan contar con material un poco más preciso para el desarrollo de la materialidad del objeto arquitectónico. Bueno, el tema de hoy va a estar referido a la clasificación de los materiales de construcción. Las clases anteriores, ustedes conocieron cuáles son las propiedades de los materiales de construcción. A partir de hoy vamos a tener una serie de clases que que va a permitir ir conociendo un poco más en profundidad cuáles son los materiales de construcción, qué características tiene, cómo se los utiliza. Y para eso me anticipo a decirles que vamos a tener esta clasificación en base a su origen. Bueno, para comenzar la clase de hoy nos podemos preguntar qué son los materiales de construcción y definimos como un conjunto de sustancias o materias primas que a través de diferentes procesos de transformación son utilizados para materializar las distintas partes que conforman el objeto arquitectónico. Entonces, también queremos saber cuáles son esos materiales de construcción. Y tenemos dos formas, dos grandes grupos para empezar a reconocerlos y decimos que son las materias primas, que son de origen natural, sin procesar, como por ejemplo la piedra, la madera, arena, agua, que son utilizados en la construcción con muy poco o casi en algunos casos ningún tratamiento previo. Y por otro lado tenemos el grupo de los materiales de construcción que se elaboran en base a las materias primas que mencionamos anteriormente, como por ejemplo el yeso, cemento, acero, vidrio y ladrillos. No es que en la construcción utilicemos solamente unos u otros. Además, el mismo material, en algunos casos lo podemos utilizar como materia prima y en otros casos ya como un material elaborado, como por ejemplo la piedra partida, que son las piedras que se ven muchas veces en los senderos, que son utilizados como materia prima en los senderos peatonales, pero también es un material que constituye fundamentalmente uno de los materiales para las mezclas de hormigón armado. Así como el ejemplo de la piedra partida, podemos encontrar varios materiales que pueden ser utilizados de manera natural, como la arena, o utilizados conformando mezclas, por ejemplo, para asentar los ladrillos, para los revoques, para elaborar otros productos o elementos de la construcción. También para conocer bien los materiales debemos saber qué es la materia. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la materia? Y podemos decir que la materia es todo aquello que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y es perdurable en el tiempo. Tenemos una definición, un concepto referido a materia que creo que amplía un poquito más lo que terminamos de decir, y es lo siguiente, y lo explica de esta manera. La materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico. Hay materia en el aire que se respira, así como también en un vaso de agua.
todo lo que vemos, sentimos y tocamos es materia, que es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Con esto queremos decir, ¿no es cierto?, que todo es materia. ¿Vos querés comentar algo, Gaby? O... Sí, justamente, sí, justamente nos parecía interesante traer esta cita porque el tema que nosotros trabajamos la clase pasada era la materialidad del objeto arquitectónico, o sea, la materialidad de cada una de las partes de este objeto arquitectónico, y que dividíamos en dos grandes grupos. Por un lado las estructuras y las envolventes con el objetivo de simplificar. Entonces, pensando en el objeto arquitectónico, fíjense que todo eso es materia, que cada uno de los elementos, los materiales que vamos a utilizar en esta obra, tienen masa, ocupan un lugar en el espacio y son perdurables en el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que sí, que son materia. Y considerando la materia y yéndonos un poquito más adentro para conocer más adelante los materiales de construcción, ahora ya sabemos que es todo aquello que ocupa masa, que perdura en el tiempo, que ocupa un lugar en el espacio y que están compuestas de qué, de átomos, que es la unidad más pequeña, como dice ahí, de un elemento químico que tiene propiedades y que no es posible dividir por medios químicos. La molécula es la mínima porción de materia que conserva las propiedades de un material. O sea que esa podría ser como el elemento más pequeño que podemos encontrar de los materiales con esas propiedades. Y ahí, como dice ahí, está compuesto por al menos dos átomos unidos, una molécula, ¿no? La estructura física de los materiales se debe a la ubicación de sus átomos, moléculas y las fuerzas que los unen. Y para avanzar un poco más en el conocimiento de esta estructura interna de los materiales, nos parece importante traer algunas definiciones. Como por ejemplo, componentes del material, la masa, que es la cantidad de materia en una unidad de volumen. Recuerden que ustedes vieron ya en las clases de propiedad de los materiales, vimos que era volumen, cómo se calculaba, hablábamos de volumen de vacío, volumen de llenos, peso específico, como para ir recordando algunos conceptos dados. Por otro lado, el material está compuesto de vacíos, o sea, tiene masas y tiene vacíos. Esos vacíos, como dice ahí, es la cantidad de aire contenido en una unidad de volumen. Y esos espacios vacíos también los podemos llamar cámaras de aire, que pueden ser grandes o pequeñas. Grandes permiten el movimiento del aire en su interior y pequeñas mejoran las condiciones al provocar estanqueidad en el aire, o sea que no se da un movimiento como en el caso de cámaras de aire grandes. Y también en este gráfico que nosotros, en este esquema que vemos a la derecha, con esos números del 1 al 5, podemos ver distintos tipos de conformación de esos espacios vacíos dentro del material. Por un lado, volviendo a las definiciones que tenemos a la izquierda, los tipos de cámaras pueden ser las burbujas, que son cámaras cerradas, pequeñas, de forma esféricas o elípticas, como estamos señalando ahí, que es el número 5. ¿Qué otorga? ¿Qué propiedad estaría como beneficiando en este caso al material la presencia de burbujas? Una buena aislación térmica y una baja permeabilidad. También están los poros. Los poros son cámaras pequeñas que están como comunicadas entre sí. Y cuando están comunicadas con el exterior, podemos decir que también se denominan capilares. La cantidad, como dice ahí, de los poros, la cantidad, tamaño, forma y distribución determinan las propiedades térmicas e higroscópicas, que también las vimos en propiedades de los materiales. En el dibujo, ¿cuáles podrían ser, las distintas situaciones de vacío? Como dice ahí, conducto sin salida sería el número 1. El número 2
al que denominan canales en la imagen, también podríamos pensarlo como un poro, porque tiene un ingreso por un lado y una salida por el otro lado, donde nosotros vemos que el espacio vacío atraviesa el material, o sea que podríamos decir que es un poro, ¿sí? El número 4, también conformado de varias partes, podríamos decir que también es un poro, que tiene un sector que es el número 3 al que denominan recodo, y al número 4 que en algunas bibliografías lo denominan como lazo, o sea que son canales que están intercomunicados entre sí, pero sería un poro, y también serían, si son muy delgados, si estos tubos que circulan dentro del material son muy delgados, se los puede llamar capilares. Los capilares, justamente, esa denominación de capilar deviene de que son de tan pequeña sección como un cabello, como un capilar. Esa forma de capilar lo que hace es favorecer, como dice ahí, el fenómeno físico de capilaridad, que es la ascensión de los líquidos y el paso de los líquidos a través de justamente esos capilares que van recorriendo el material, que van serpenteando el material, y por lo tanto, por esta causa, por la presencia de capilares, es que se pueden conducir los líquidos por el interior de ciertos materiales, de ciertos cuerpos. Bien, eso es como para conocer un poco la conformación de estos materiales. También, volviendo, recuperando el estado de la materia, eh, podemos encontrar los materiales en estos 4 estados, esta materia en general, en 3 estados principales, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Serían como estados de agregación de la materia. En el caso de la materia cuando está en estado sólido, podemos decir que las partículas, fíjense cómo se ve en el gráfico, están juntas, tienen muy poco espacio entre ellas, son casi incapaces de moverse mucho, y fíjense que ahí vemos debajo del título azul, estados de la materia, una barra que nos indican cantidad de energía baja o alta. O sea que estamos en el extremo azul, que podríamos decir que es la materia sólida, tiene baja energía cinética, que tiene que ver con ese movimiento que se genera entre las partículas. Y los sólidos son materiales que son, la materia en estado sólido puede tener forma y volumen definido, por eso vemos esa imagen formando un rectángulo que da la idea de una materia Volumen. con forma, ¿sí? Con un volumen. Cuando el espacio entre las moléculas empieza a crecer, pasamos al estado líquido. En este caso el líquido no tiene una forma regular, pero sí tiene un volumen regular. Las partículas pueden moverse unas alrededor de otras y pueden adoptar justamente la forma del recipiente, o sea, se adaptan a la forma del recipiente y tienen mayor carga cinética, de energía cinética, que en el estado sólido. Cuando pasamos al tercer estado de la materia, que es el gas, vemos que las partículas ya no están unidas, el espacio entre las partículas aumentó, y si no se los contienen, pueden separarse, expandirse de forma indefinida. Es el caso de los gases, tiene mayor cantidad de energía cinética este tipo de estado. Y el último estado, en realidad hay 2 más que citamos ahí, pero en la imagen pusimos un cuarto estado, que es el plasma. Ese es un estado que en realidad existe, sí es común, es un estado común de la materia en el universo, pero no es un estado común de la materia en la Tierra. Por eso no lo incluimos como principal dentro de la consideración de los materiales de construcción. También colocamos un quinto estado, que es el condensado de Bose-Einstein, que también se lo cita en la bibliografía, pero al cual no nos vamos a referir justamente en relación a lo que son los materiales de la construcción. Pero bueno, queríamos darle una idea de
estábamos hablando de materiales, estábamos hablando, tenemos que ir como a la fuente, a la mínima porción de elementos que compone una materia, por eso hablamos del átomo, hablamos de las moléculas y luego de los estados, solamente con el fin de introducir en general la comprensión de los materiales de construcción. Sí, por otro lado sabemos que ustedes ya han estado leyendo sobre esto por las actividades que desarrollaron durante el receso, vacaciones diríamos, ¿no es cierto? Que les dimos algunas actividades de investigación que de alguna manera para muchos fue introducirse en el conocimiento de estos temas. Y, y queríamos traer también, cuando hablábamos de en qué estado se puede encontrar la materia, tomar como ejemplo los 3 estados en los que encontramos el agua. ¿Y por qué elegimos el agua? Porque el agua es un material y el agua es un material que utilizamos en muchos momentos durante todo el proceso de construcción de la vivienda, salvo algunos sistemas constructivos denominados construcciones en seco, donde la participación del agua se reduce solamente a algunos sectores, a algunas etapas de obra. Pero cuando hablamos de construcción tradicional, que es lo que por lo cual siempre se empieza, porque es la construcción más común que tenemos prácticamente todos en nuestra zona, el agua cumple un rol fundamental. Y ahora les vamos a explicar por qué. Retomamos los 3 estados, sólido, gaseoso y líquido. Y bueno, todos sabemos que cómo está el agua en estado sólido, es un hielo. Cuando se fusiona, obtenemos el líquido y cuando se evapora, obtenemos un estado gaseoso. A título informativo, este proceso podemos denominarlo sublimación. Cuando el estado gaseoso, o sea, el aire, se condensa, se obtiene un líquido. Y cuando el líquido se enfría mucho, se solidifica. Y se acuerdan lo que Gabriela dijo hace un momento, qué pasa con las partículas en estado sólido. Están muy juntas haciendo presión unas con otras. En cambio, el estado gaseoso es un estado mucho más libre, que si no se lo contiene, se dispersa. Bueno, ¿por qué nosotros traemos el tema del agua? Porque el agua se incorpora para poder elaborar las mezclas, los morteros y los hormigones. Las mezclas de mortero y hormigones, que las vamos a ver probablemente dentro de 2 o 3 clases, el agua en estas mezclas cumple un rol fundamental. También relacionado con otro concepto que comentaba recién Gabriela, que es la porosidad de los materiales. El agua incorporada con algunos materiales, al evaporarse, va dejando los poros, ¿sí? A su vez, esos poros pueden tener aire o pueden contener líquidos producto de la higroscopicidad de los materiales. Todo esto es bastante complejo y lo vamos a estudiar de nuevo cuando veamos morteros y hormigones. No vamos ahora a desarrollarlo mucho más que eso porque no queremos tampoco sobrecargar, pero sí tengan presente la importancia del agua en los morteros y hormigones. Por eso ya estamos teniendo este tema. Bueno, dentro de la clasificación general de los materiales de construcción tenemos 2 grupos muy bien diferenciados, que son los materiales naturales, que no modifican las propiedades
que ustedes ya vinieron estudiando, y los materiales artificiales que sí se modifican las propiedades. Ampliando, podemos decir que los materiales naturales se van a emplear en la misma forma que los encontramos en la naturaleza, sin procesos de elaboración o transformación que modifiquen sus propiedades, salvo operaciones menores propias de la extracción de estos materiales de la naturaleza. O sea, son operaciones menores que son de conformación o depuración, como por ejemplo la limpieza de la arena, el corte de los mármoles y su depuración, como les dije recién. Acá tenemos un ejemplo del uso de los materiales tal como se encuentran en la naturaleza. Se los va seleccionando, se los va ubicando y se los va uniendo, eso sí, ya con morteros. Pero tenemos este y otro ejemplo en el que vemos, por ejemplo, esta vivienda en la cual se utiliza la madera, los troncos de madera, prácticamente tal como se los saca luego de cortar los árboles, que acá vemos en la parte inferior de la imagen los troncos cortados, con simples y pequeños cortes, sin ningún otro tratamiento, buscando las formas que nos acompañen para la construcción, utilizamos este material de manera natural. Cuando hablamos de materiales artificiales, nos preguntamos también por qué necesitamos los materiales artificiales. ¿Por qué? ¿Cuándo son los materiales elaborados? Y los materiales artificiales consideramos que son también muy importantes. Todos de alguna manera decimos, qué lindo poder utilizar la madera tal cual la extraemos, qué lindo utilizar estas rocas, pero realmente la industria de la construcción, si utiliza todos los recursos de que disponemos, nos vamos a quedar sin recursos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué apuntamos también a conocer y a elaborar materiales de manera artificial? No, que sean materiales artificiales no quiere decir que el 100% de la materia prima sea artificial. Siempre hay una mezcla, una subelaboración. ¿Pero por qué? Porque primero podemos modificar las propiedades y hacerlos adecuados a requerimientos específicos. Por ejemplo, necesitamos que tal material tenga propiedades ignífugas, o sea, que pueda evitar ser consumido por las llamas del fuego. Entonces tenemos que agregarle propiedades. Entonces creamos artificialmente un material que nos permita responder a ese requerimiento. ¿Por qué también necesitamos elaborar materiales de manera artificial? Porque, como les dije hace un momento, la industria de la construcción es una industria importante, es una industria grande. Entonces necesitamos cada vez tener mayor cantidad de materiales para ser usados en la construcción. Entonces los generamos de manera artificial. Imagínense, es muy lindo como por ejemplo colocar piso de mármol, pero si nosotros colocamos piso de mármol en todas las viviendas, nos quedamos sin mármol justamente para utilizarlo adecuadamente en los sectores que necesitamos utilizar el mármol con las propiedades del mármol, que ya vamos a ver la próxima clase también lo que son los mármoles como piedras naturales. Y por último, acercamos un concepto que nosotros de alguna manera lo vamos teniendo presente a lo largo de todas nuestras clases, y es que tenemos que siempre tener en cuenta que debemos preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Entonces, esto es una razón muy importante, muy fuerte para
pensar cómo elaboramos los materiales para no recurrir a utilizar nuestros recursos naturales. Claro, y en ese caso la posibilidad que nos da los materiales, la fabricación de materiales artificiales es también reaprovechar algunos residuos que se los usa como materias primas, como por ejemplo el caso del PET, que podemos triturar de las botellas plásticas y fabricar, usarlo como materia prima a ese material para fabricar, por ejemplo, ladrillos para una vivienda. Entonces, también con ese objetivo surgen los materiales artificiales. Sí, y que los vamos a ver, ¿no es cierto?, en otra etapa de nuestros materiales, el abanico inmenso, cada vez hay más materiales, fundamentalmente como lo que decía recién Gaby, aprovechando el reciclado de los plásticos. Y acá un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto?, de lo que es un material artificial, en el cual tenemos, por ejemplo, arena, piedritas molidas, cemento y agua. Y con esto elaboramos morteros, hormigones y también, según el árido que estemos utilizando y la modalidad, podemos construir, vean ustedes acá en la imagen inferior a la izquierda, estos pisos llamados graníticos, que son pisos artificiales, pero que en su conformación están elaborados con estas materias primas. Y estamos consiguiendo propiedades o características de estos pisos similares a los de los granitos naturales. Pero estos no son naturales, son artificiales, ¿sí? Pero es una manera de reaprovechar y recuperar el resto de los materiales. Dentro de todos los materiales, no solamente de la industria de la construcción, sino en todos, tenemos de alguna manera organismos que regulan y controlan la calidad de los materiales. En esta primera imagen ustedes la habrán visto hasta adherida en un lavarropa, en un calefón, en una heladera, en la cocina, cada vez en más productos relacionados con la construcción se va a comenzar a ver esta famosa etiqueta de lo que se está conociendo como etiquetado energético. Tal vez muchos de ustedes ya han escuchado hablar del etiquetado energético y es realmente algo que ya tenemos que empezar a manejar, ¿no es cierto? Está muy relacionado con la recuperación de los materiales, el reciclado y fundamentalmente con algo que hablamos mucho durante las clases anteriores de envolventes y carpinterías, de tratar de conservar el clima, el confort en el interior de la vivienda, colocando materiales que eviten la pérdida de calor en invierno y la pérdida de aire fresco en verano. Entonces, es todo algo muy, muy importante e inclusive en algunas provincias se está el etiquetado energético no solamente en algunos productos, ya en algunas viviendas o en algunos Instituto Argentino de Normalización y Certificación de los Materiales. Muchos de los materiales que son utilizados en la construcción sí o sí deben estar aprobados por este Instituto de Racionalización de los Materiales. No podemos o no deberíamos, por ejemplo, colocar caños de electricidad, instalaciones sanitarias,
chapas, como cubiertas de los techos, artefactos de iluminación y muchos otros más si no están aprobados. ¿Y por qué? Estos materiales están regulados por esta normativa y definen las características que deben cumplir. Por ejemplo, que estos materiales, todo, sea la fábrica que sea, si este material es utilizado para cañerías de tal tipo, tengan en tales dimensiones, tales colores, tal material utilizado. Y todo esto hace que nosotros podamos garantizar estándares de calidad en la construcción. Si los materiales no están aprobados, no podemos garantizar estándares de calidad en la construcción. Por supuesto, ustedes me van a decir, ¿y los ladrillos tienen calidad IRAM? Y no, los ladrillos comunes, pero los ladrillos cerámicos que son construidos en fábrica, bajo un control en la modalidad de producción, sí van a tener este sello IRAM. ¿Cómo hacemos, señora? ¿Cómo hacemos, arquitecta? Bueno, en el tema de los ladrillos comunes, uno sabe cómo reconocerlos. Ya vamos a ver la próxima clase también cómo comenzamos a reconocer los buenos ladrillos, las dimensiones y, por supuesto, se ensayos de esos ladrillos antes de utilizarlo en una vivienda donde queremos garantizar la calidad de esa pared. Bueno, vamos a un poco más acercándonos a conocer la clasificación general de los materiales de construcción de acuerdo a su origen, como habíamos dicho. Y en casi todos los libros, cuando hablamos de clasificación según su origen, vamos a encontrar el gran grupo de los materiales de origen mineral, otro grupo que son los de origen vegetal y otro grupo muy amplio y en permanente crecimiento que es el de los materiales varios y complementarios. A su vez, cada uno de estos grupos se van a ir dividiendo en otros subgrupos. Por ejemplo, el primer grupo del cual vamos a hablar en la siguiente clase son los materiales de origen mineral. Dentro de los materiales de origen mineral, a su vez, vamos a tener tres grandes grupos: el de los pétreos, el de los bituminosos y el de los metálicos. Como bien decimos, los pétreos están relacionados a todo lo que es pétreo natural o pétreo artificial, rocas, mármoles, granitos y todos los materiales que construimos artificialmente asemejando las propiedades de los pétreos naturales. Otro grupo que son los de los materiales bituminosos, que están relacionados con los bitúmenes, los alquitranes, que su mayor aplicación en la construcción está dada con los materiales aislantes hidráulicos. Y el tercer grupo, que también es importante dentro de los de origen mineral, es el de los metálicos, que en la explicación los vamos a subdividir entre los ferrosos y los no ferrosos. Luego vamos a tener, en otras clases mucho más adelante, el grupo de los materiales de origen vegetal, en el cual dividimos los que son propiamente las maderas y otros. Cuando hablamos de otros, estamos hablando tal vez de cuerdas, de cañas, que si bien son de origen vegetal, pero no corresponden al grupo de las maderas. Y por último, vamos a tener ese grupo que les comentaba recién, de materiales varios y complementarios, en el cual los materiales van a estar construidos
de manera artificial, diríamos, son todos materiales artificiales, pero construidos mucho con materias primas naturales y otros con algunos vamos a tener, como por ejemplo, vidrios y cristales, sabemos que se los construye a partir de la arena, los plásticos, que son también, podemos tener los reciclados, como decía Gabriela, es un grupo grandísimo, las pinturas, los aislantes y otros. Bueno, creo que esto es a grandes rasgos la clase de qué son los materiales de construcción, qué es la materia, cuáles son los estados de la materia, y ustedes tienen un panorama de todo lo que vamos a conocer en las próximas clases referidos a los materiales de construcción. Sí, y dentro de cada uno de los grupos, Claudia, también es importante contarle a los alumnos que uno de estos grupos están formados porque comparten propiedades comunes entre sí. Por eso ciertas propiedades están compartidas dentro de todos los materiales de origen mineral y después obviamente tenemos esos subgrupos porque también hay algunos materiales que también los podemos reunir por distintas afinidades en relación a otras propiedades, como hablábamos de los pétreos, la división con los bituminosos y con los metálicos. Entonces, en las clases siguientes vamos a ir conociendo cuáles son esas propiedades de los materiales de origen mineral y grupo por grupo, cuáles son las propiedades específicas y ejemplos concretos de materiales que ustedes van a poder utilizar justamente en la materialización de su proyecto, de ese objeto arquitectónico, o mejor dicho, en la elaboración de ese proyecto, de cómo van a ir pensando que va a ir tomando forma, dimensión, tamaño, espesores, colores, a través de justamente todo este conjunto que nosotros le presentamos acá. Incorporando las aislaciones de las envolventes, todo, todo, todo. Exacto. Se va a completar el... Bueno, creo que por último les acercamos la bibliografía, ¿no es cierto? Y un video recomendado, porque, bueno, muestra un poco, ¿no es cierto?, los distintos estados de la materia de la cual nosotros hicimos una síntesis. Bueno, Que para el que le interese indagar y conocer un poquito más es de Discovery Channel, así que es súper interesante como material complementario. Y los dos libros que les recomendamos específicamente y que lo usamos en toda la materia es el libro de Introducción a la Construcción, que es una edición de la Universidad de Buenos Aires, y un libro que si bien es antiguo también, el Pazman, de Mario Pazman, de ese autor, Materiales de Construcción, es una bibliografía básica que puede servir como guía, como orientación para después seguir profundizando y actualizando lo que es el tema de materiales, que como dijo Claudia, es un tema que realmente va creciendo, va cambiando y constantemente se va actualizando. Así que bueno, con esto damos por finalizada esta introducción a lo que es la clasificación general de materiales de construcción y en las próximas vamos a ir ahondando y desplegando lo que son materiales petros, o sea, materiales de origen mineral, materiales de origen vegetal y varios y complementarios. Hasta la bueno, próxima. nos vemos, hasta luego.